Bien, ahora sí, los estoy viendo ya casi a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ok. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver la práctica de electroforesis y PCR. Pues bueno, por obvias razones, tengo nada más que estoy viendo cuál es el primero para ponérselos en orden. ¿Alguien me explica lo que leyeron en su manual? Mientras, por favor, alguien que me puede ir explicando. A ver, Diana Ivonne. Diana Ivonne. Diana. ¿Estás ahí, Diana? Diana. A ver, Cindy Joana. Cindy. ¿No me escuchan? Yo sí te escucho, Berta. No sé, yo sé Entonces, que... ¿qué sabrá Dios qué estará pasando? Que no quieren contestar. Yo también. Oigan, ¿alguien inició una grabación? Alguien inició, ya le voy a poner descartar. No tienen por qué estar grabando, ¿eh? Aquí nos estamos dando cuenta de qué es lo que están haciendo y se ve que están en una grabación que ya detuvieron. Yo la detuve. Ah, ok, perdón. No, está bien. Pero no tienen por qué estar grabando, ¿eh, niños? Diana Ivonne mandó mensaje, Sofi. ¿Lo puedes checar? A ver. Ay, voy, es que mi compu es muy lenta. Dice que su pantalla está trabada. Pero está Dafne Betsabet, No, que sí, nos ya vaya ilustrando de qué se va a tratar la práctica. Dafne. Sí, la práctica nos hablaba de la PCR, que es una técnica en la cual se amplificaban secuencias de ADN, bueno, secuencias muy chiquitas, y entonces las amplificábamos pues para poder observarlas y que también se puede utilizar para propósitos clínicos, para identificar como agentes bacterianos o virus, incluso creo que hongos también. Y bacterias. Y bacterias, porque el fundamento sería que cada agente infeccioso tiene como una secuencia propia, bueno, como una secuencia que lo caracteriza de otros. Exactamente. Y esa secuencia que es única, la aprovechamos para poder hacer la amplificación y que sea específica y poderlo distinguir de otros y hacer un diagnóstico molecular. ¿Quién me dice cuáles son las fases de la PCR? ¿Cuántas son y cuáles son? Eduardo López. Vamos a darles un empujón porque no quieren. Eduardo. No me acuerdo si era replicación, elongación y... Híjole, me falta una. Amplificación. No. Sí, más o menos algo me acuerdo. Caliente, pero no son así. ¿Qué es lo que pasa durante la PCR? Si describen lo que pasa durante la reacción en cadena de la polimerasa, van a poder identificar sus partes. Pues se realizan copias, ¿no? Copias.
Sí, pero ¿qué tiene que ocurrir primero para que se puedan realizar esas copias? Se debe separar ambas cadenas. Ok, entonces la primera parte es que se separen las cadenas. Ajá. A esa parte en que se separan las cadenas se le llama ¿cómo? Desnaturalización. Desnaturalización. Exactamente, desnaturalización. Luego, ¿qué tiene que pasar después de que se separan las cadenas? Luego se tiene que empezar a copiar cada cadena. Ajá, se tiene que empezar a copiar. Pero ¿la polimerasa puede empezar a copiar la cadena así nada más? ¿O necesita algo antes? ¿Algún primer? Exacto, entonces la segunda fase es que se peguen los primers. ¿Cómo se le llama a esa etapa en que se pegan los primers? Alineación. Bodas y todo como si no. Alineación o Alineación. hibridación. Okay. O hibridación, ¿ok? Ajá. Y después, entonces sí, la polimerasa va a empezar a formar las nuevas cadenas de DNA. ¿Y cómo se le llama a esa tercera etapa donde la polimerasa forma las nuevas cadenas? Pues ya sería la de elongación, ¿no? O amplificación. La elongación o amplificación o polimerización, porque lo que hace la polimerasa es polimerizar, ir formando la cadena de polímero de nucleótidos. Entonces, esas son las tres fases de la PCR. Ahora, ¿qué se necesita para que la primera fase ocurra? ¿Cómo se lleva a cabo la primera fase? ¿Cómo pueden hacer que se separen las dos cadenas y que se pueda llevar a cabo la ruptura de los puentes de hidrógeno? Eduardo Isaí, ábreme tu micrófono porque no te escuchas. Eduardo Isaí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Pero prende tu micrófono. Eduardo Isaí, prende tu micrófono para volverte a escuchar. O escríbelo. ¿Ya se escucha? Sí, ya te escuchas. Que le pico el micrófono y no jala. Calor. Calor, muy bien, se necesita calor. ¿A cuánto hay que elevar la temperatura para que se puedan separar las hebras? Isaí. 95. Más o menos, como 95 grados centígrados, ahí viene en su práctica. Y luego, para que se peguen los primers, necesitamos bajar la temperatura, pero esa temperatura la vamos a bajar no siempre a los mismos grados. Hay que esperar y analizar primero la secuencia de los primers. Entonces, dependiendo de la cantidad de citosinas, adeninas, timinas y guaninas que tenga el primer, es la temperatura a la cual hay que llegar cuando se baje la temperatura después de la primera fase. Entonces, se calcula esa temperatura con una fórmula y de acuerdo a esa fórmula hay que hacer una estandarización y subir y bajar unos cuantos grados para ver cuál es la mejor temperatura a la cual al menos la mitad de los primers están todos pegados en la cadena complementaria y de manera específica, que no se peguen en ningún otro sitio más que en el sitio que les corresponde. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a su práctica, viene ahí descrito para qué se va a hacer la PCR, para detección de qué microorganismo. Fernanda Michel. Fernanda.
¿Estás ahí? Para el virus incisional. Para el virus incisional respiratorio. Entonces, se puede hacer para detección de una gran cantidad de microorganismos. De hecho, ustedes pueden sintetizar o diseñar primers específicos contra cualquier microorganismo del cual conozcan su secuencia. Y las secuencias las pueden encontrar en la base de datos de Nucleotide de NCBI, que es una base de datos pública de Estados Unidos, en la que ustedes pueden encontrar la secuencia de nucleótidos de genomas completos o de genes en particular de algún microorganismo. Viendo esa secuencia, ustedes pueden diseñar los primers específicos para una región que no se comparta por otros patógenos que pudieran estar en la muestra y así poder hacer la detección de ese microorganismo. Nosotros vamos a trabajar para la detección de virus incisional, pero bueno, puede ser para la detección de cualquier otro microorganismo, ¿ok? El proceso es exactamente el mismo independientemente del microorganismo que se trate. Lo que va a cambiar, si cambia el microorganismo que quieren ustedes detectar, va a ser la secuencia del primer forward y del primer reverse. Se necesita un par de primers por lo menos para poder amplificar una secuencia específica del DNA. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de lo que ocurre en microbiología. De lo que ocurre durante la PCR. ¿Cuál les pongo? Ahí voy, Voy a escoger una que me sirva. Bueno, ya no importa, voy a poner esta aunque esté viejita. Ricardo Pérez tiene una pregunta, Sofi. Dime, Ricardo. Le quería preguntar sobre los primers. El proceso de preparación o de hacer un primer para determinado virus, ¿se hace en laboratorio o por cadenas o cómo se hace? Bueno, uno diseña la secuencia del primer, tomas como base la secuencia del microorganismo y basándote en esa secuencia vas a diseñar el primer. Lo puedes hacer manual o puedes usar algún programa gratuito que hay, de los que hay en internet, para diseñar primers. Hay uno que se llama Primer 3. Primer, se escribe Primer 3. Y ese tú metes la secuencia del microorganismo y el software te arroja como, no sé, unas 5 o 6 opciones de pares de primers para la detección. Y ya luego tú revisas que no vayan a amplificar algún otro microorganismo, ¿sí? Entonces, ya que haces el diseño y que sabes que la secuencia está bien, entonces lo que tienes que hacer es mandarlos sintetizar a una compañía que se dedica a eso, a sintetizar los oligos. Ellos los sintetizan, hacen la cadena corta, que son como de 18 nucleótidos, una sola cadena, y te los mandan liofilizados en un tubo, es decir, como en polvito, y ya cuando llegan tú los resuspendes para que queden a una concentración alta y de ahí vas haciendo tus fluidas para trabajar con ellas. Gracias. ¿Okay? De nada. Entonces, a ver, les voy a poner esta presentación rápidamente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Creo que no, Sofi. Ok, entonces, en esta presentación no se las voy a dar toda paso a paso, pero aquí, por ejemplo, pueden ver en esta diapositiva, ¿sí la están viendo? Sí, Sofi. Ok, aquí están las 3 fases de lo que es la PCR convencional. Entonces, primero hay que subir la temperatura hasta 95 grados más o menos para poder desnaturalizar. Aquí tenemos la imagen en la parte de abajo, del lado izquierdo, de la doble cadena de DNA.
uno hace la extracción del ácido nucleico de la muestra del paciente, del DNA en general. Viene tanto DNA genómico, es decir, de las células del huésped, como el DNA del microorganismo en caso de que esté presente. Si el microorganismo, su genoma es de RNA, entonces hay que hacer extracción de RNA, ¿ok? Entonces tenemos aquí el templado, que es el DNA de doble cadena. Ya es la 1:22. Y subimos la temperatura hasta 95, ok. Y eso hace que se rompan los puentes de hidrógenos que hay entre las bases nitrogenadas complementarias y se separen las dos cadenas. Y así están libres y cada cadena puede funcionar como molde para formar nueva cadena de DNA, nuevas moléculas de DNA. Cada una sirve como molde, por lo tanto, de una molécula después del primer ciclo vamos a tener 2 moléculas nuevas de DNA idénticas a esta primera. Bueno, casi idénticas, ahorita les digo por qué. En la segunda fase se pegan los primers, que son estas bolitas amarillas que se ven aquí. Se van a pegar, ¿en dónde? Pues en donde sean complementarias de acuerdo a la secuencia que ustedes diseñaron. Y debemos de bajar la temperatura dependiendo de la TM, que es la temperatura media a la cual el 50% de los primers están pegados a las moléculas de DNA templado. Y luego subimos la temperatura para que la polimerasa actúe. Esta enzima polimerasa, la DNA polimerasa o TAC polimerasa, lo que va a hacer es agregar los nucleótidos que hay ahí en el medio de la reacción para ir formando esta nueva cadena rosita que se ve aquí y esta nueva cadena amarillita que se ve acá. ¿Okay? Entonces, en esta fase, la polimerasa hace eso, va a ir agregando nucleótidos hasta que pierda su procesividad, es decir, la capacidad que tiene para permanecer pegada a la cadena molde, que más o menos será, pues, en una polimerasa normal, máximo 1000 nucleótidos, más o menos, y, o hasta donde termine la cadena molde, ¿verdad? Si la cadena está muy maltratada y está fragmentada, pues hasta ahí llegará y se despegará. Y así lo hace en la primera ronda de replicación. Estos 3 pasos de la PCR corresponden a un ciclo de la PCR. Esto se repite hasta 30 ciclos para poder tener de manera exponencial la replicación de esta primer molécula que tenemos como molde. Entonces, aquí pueden ver que después de la primera ronda de PCR, después de un ciclo, tenemos 2 moléculas si inicialmente teníamos, como ejemplo, una molécula. Y después del ciclo 3 es cuando ya empezamos a tener los fragmentos de DNA del tamaño que nosotros habíamos diseñado de acuerdo a la secuencia de los primers. Es decir, el tamaño de pares de bases que quedaron entre los 2 primers, ¿ok? Ustedes tienen que hacer el ejercicio de imaginarse esto para que vayan viendo por qué a partir del tercer ciclo es cuando ya tenemos los productos del tamaño esperado. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué necesitamos para llevar a cabo la PCR? Pues necesitamos los componentes necesarios para que se lleve a cabo toda la reacción. Debe haber un templado, debe haber primers, debe haber nucleótidos, debe haber polimerasa, necesitamos magnesio, que es el cofactor de la enzima y que además le da estabilidad a los nucleótidos. Necesitamos, ¿qué más? ¿Qué me falta, niños? El buffer, para que la polimerasa pueda actuar, necesita un amortiguador. Y se pone agua libre de nucleasas, porque si no es libre de nucleasas vamos a destruir todo el DNA para poder llevar la reacción a un volumen deseado. Todos estos componentes deben de estar a cierta concentración para que pueda llevarse a cabo correctamente la reacción, ¿ok? Y esa concentración se determina durante varios experimentos que se hacen en el laboratorio hasta que sepamos cuáles son las concentraciones adecuadas para esa reacción en particular. Y luego ya se pone todo esto en contacto con el templado en un tubito para poder llevar a cabo la reacción en el termociclador, que es el equipo donde se va a llevar a cabo los 3 pasos de la PCR. Después de eso, el contenido del tubo hay que ponerlo
separar en una electroforesis para poder observar si hubo o no amplificación, porque no lo podemos ver a simple vista. Entonces, hay un video que nos enseña los diferentes pasos. Como el virus incisional respiratorio tiene un genoma de RNA, se tiene que extraer el RNA de la muestra y después hay que convertir ese RNA a DNA complementario, como se ve en esta imagen. Eso se hace con una enzima distinta que se llama retrotranscriptasa o transcriptasa reversa, que tiene la capacidad de usar el RNA como molde para sintetizar DNA complementario. ¿Ok? Ese DNA complementario entonces puede servir como molde para la PCR. Entonces, para hacer amplificación o detección de microorganismos que su genoma es de RNA, hay que hacer una RT-PCR. No se confundan con Real-Time PCR, que sería la PCR cuantitativa o en tiempo real. Esa se va a abreviar como qPCR, acuérdense, porque es cuantitativa. Y la RT-PCR se refiere a la retrotranscripción acoplada a PCR. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Alcen la mano si tienen preguntas. Y tú me avisas, Berta, si alguien tiene una pregunta. Pues no, parece que todo quedó claro. No puedo entrar al link. Página, abrir enlace. Ok, voy a cambiar de pantalla. Hasta ahorita todo es claro, niños, ¿seguros? Ya vieron replicación del DNA en biología molecular, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, entonces es como si se estuviera llevando a cabo la replicación del DNA, ¿se fijan? Nada más que uno lo que hace es tomar todos los componentes y ponerlos en un tubito de reacción y dejar que todo ocurra de acuerdo a la temperatura y la actividad de la enzima. Entonces ahí les va un video de cómo se lleva a cabo la RT-PCR, que es lo que va a ocurrir dentro del tubo cuando ya mezclen todos sus componentes. Entonces, ¿están viendo ahí la animación? Sí. Ok, entonces le voy a poner aquí comenzar. Esto va a ser una animación que hicieron en esta página de internet para que entendamos cómo se lleva a cabo la retrotranscripción acoplada a PCR. Entonces, primero, para que se lleve a cabo la RT-PCR, debemos poner todos los reactivos en un microtubo. Los tubos son muy pequeñitos. El volumen que le cabe a un tubito de PCR son 200 microlitros, ¿ok? O sea, es una cantidad muy, muy pequeñita lo que le cabe a ese tubo. Y de ese tubo no vamos a usar los 200 microlitros completos. Vamos a estar trabajando desde volúmenes de 1 microlitro, que es una súper chiquititita gotita, casi como las gotitas de saliva que escupen algunas personas cuando hablamos. Así de ese tamañito es 1 microlitro. Entonces vamos a agregar el buffer. Este es el tubo de PCR, que la capacidad total de este tubo es de 200 microlitros. Vamos a agregar la cantidad de buffer de acuerdo a lo que hayamos calculado. Hay que hacer los cálculos. Debemos tomar en cuenta la concentración original del buffer y cuál va a ser el volumen final de nuestra reacción para poder saber la cantidad en volumen de microlitros que debemos tomar para colocarlos en este tubo. ¿Me siguen todos? Sí, Sofía. Sí, doctora.
Ok. Vamos a agarrar los Sí. nucleótidos trifosfatados. Como va a ser DNA, lo que vamos a estar trabajando deben ser deoxinucleótidos trifosfatados, porque en esta forma trifosfatadas, como son activos y se agregan aquí en el tubo de reacción. ¿Qué tanto volumen vamos a tomar del tubito stock de nucleótidos que compramos a la compañía? Que todo esto se compra y se tiene en tubitos. Pues, de acuerdo a la fórmula que hayamos utilizado, la concentración inicial a la que están y la concentración a la que queremos que queden en el volumen final de este tubo. Luego, vamos a agarrar los primers, el forward y el reverse, que estos son los que son específicos para el microorganismo que vamos a amplificar, ¿ok? Esto es lo que va a cambiar dependiendo del tipo de patógeno que vamos a querer detectar. Se agregan ahí igual a cierta concentración, dependiendo de la concentración que los necesitamos aquí y cuál va a ser el volumen final. Y en este caso, además de poner la TAC DNA polimerasa, vamos a poner la transcriptasa reversa para poder convertir primero el RNA en DNA complementario para que después la polimerasa pueda usar ese DNA complementario como templado. ¿Alguien me dice de dónde viene esta TAC DNA polimerasa que compramos con las compañías? ¿De dónde se aisló? Acus-Thermus, que habita en las ventilas sulfídricas del fondo del océano. Alfredo Cruz. Te oigo bien caritito, súbele el volumen. Ay, ¿quiere ¿Ya? hablar? Sí, a ver. De unas bacterias que se llama Acus-Thermus, que se aisló y se encontró en las ventilas de azufre en el fondo del océano. Exactamente, Thermophilus aquaticus. Lo que se Por usa es porque aguanta temperaturas mucho más altas antes de desnaturalizarse. Y eso hace Exacto. más eficiente todo el proceso de la PCR. Muy bien. ¿Cuál es su temperatura de acción? A 94 grados, ¿no? Centígrados. No, menos. Si fuera 94 70. a la hora que desnaturalizamos el DNA, entonces empezaría a actuar la polimerasa. Perdón, 72. 72, muy bien. Entonces, la tercera fase de la PCR, debemos programar el termociclador para que baje la temperatura a 72 y la Thermophilus aquaticus empiece a actuar. ¿Ok? Entonces, se ponen estos dos también aquí en el tubito de reacción y se pone, obviamente, el RNA que se extrajo de la muestra. Aquí dice RNA mensajero, pero bueno, generalmente extraemos RNA total y ese es el que se va a poner aquí en este tubo. Existe la posibilidad de primero hacer la reacción de retrotranscriptasa y luego ya añadir nada más el DNA complementario, pero como existe esta opción de poderlo hacer al mismo tiempo, los dos pasos en un tubo, pues es más fácil y generalmente lo hacemos así. ¿Hasta aquí hay dudas? Denme un segundo. Ya, niños. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Supongo que no, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Primero incubar a 37 grados para que se lleve a cabo la retrotranscripción, porque es la temperatura a la que la retrotranscriptasa va a funcionar. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar dentro de este tubo cuando el tubo esté en el aparato, en el termociclador, que es el que va a estar haciendo los cambios de temperatura.
¿Ok? Tenemos todos los reactivos ahí en ese tubo, el mensajero, el par de primers, la retrotranscriptasa, los oligonucleótidos y la Taq polimerasa. Entonces, va a empezar a actuar. Los primers se van a unir y primero la retrotranscriptasa va a tomar el RNA como molde para formar el RNA, el DNA complementario. Añaden los nucleótidos, forma entonces esta hebra de DNA complementario, la temperatura aumenta a 55 grados y la polimerasa va a formar la nueva, se aumenta la temperatura a 72 y la polimerasa va a formar la otra hebra de DNA complementario. De esta manera ya tenemos aquí nuestra molécula molde de DNA, ¿ok? Y ahora se lleva a cabo la PCR de manera convencional. Ahí están. Y al final vamos a tener millones de copias de esa primera molécula de DNA, ¿de acuerdo? Muy bien. Finalmente, lo que ocurrió en ese tubo, la reacción que se llevó a cabo ahí, necesitamos observarla para ver si hubo o no amplificación. Y esto lo vamos a lograr solamente mediante una electroforesis. Entonces vamos a tomar el contenido de esa reacción después de llevar a cabo la PCR y vamos a tomar entonces una porción pequeña, no es necesario cargar todo el contenido del tubo, con 5 microlitros que tomemos, los vamos a tomar y los vamos a poner en un gel de agarosa. Si se fijan en este dibujo de aquí, este gel de agarosa, que es como una gelatina, le pusimos un peine, que está aquí, este peine, antes de que solidificara. Y entonces cuando quitamos el peine, ya que solidificó, quedan aquí unos pocitos que formaron los dientes. En estos pozos vamos a cargar los 5 microlitros del tubo después de haber llevado a cabo la PCR. Y este gel, previamente cuando lo preparamos, le pusimos bromuro de tidio. El bromuro de tidio es un intercalante de DNA que tiene la característica de que cuando lo exponemos a luz ultravioleta, como se ve de este lado, del lado derecho, el bromuro de tidio va a emitir fluorescencia y esa fluorescencia la podemos observar. Claro, hay que ponernos una protección contra la luz ultravioleta para no quemarnos la córnea cuando lo estemos viendo. Y de esa manera el DNA va a fluorecer cuando pasa a través de este gel, se va intercalando el bromuro en el DNA si es que hubo amplificación y vamos a observar el producto amplificado del tamaño específico de acuerdo al A esto se le toma una fotografía en un equipo que se llama fotodocumentador para que al final tengamos una imagen como esta. ¿Ok? Esta es ya la fotografía, se ve a blanco y negro, lo fluorescente se ve blanco y el gel se va a observar grisecito. Entonces, aquí hasta el fondo vemos lo que sobran de reactivos de la PCR y vamos a buscar si tenemos una banda fluorescente del tamaño que nosotros esperamos. ¿De qué tamaño esperamos que sea la banda? Pues depende la cantidad de nucleótidos que hay entre el primer forward y el primer reverse. En este caso, para saber el tamaño, tenemos que poner en este pozo un marcador de pares de bases. Este marcador igual lo compramos en las compañías y cada banda representa un tamaño en pares de bases particular. Este va de 100 en 100, entonces la primera banda de hasta abajo, porque se separan las bandas por tamaño, es como una cromatografía. Entonces la de hasta abajo es de 100 pares de bases, la que sigue es de 200, 300, 400 y esta más intensa es de 500. Entonces, con esto que se alcanzó a separar la parte de abajo de la escalera, podemos ver que esta línea de aquí es más o menos de 200 pares de bases, ¿se fijan? Porque corrió a la misma altura que esta banda de la escalera.
Entonces, si nosotros estamos buscando un producto de 200 pares de bases, quiere decir que esta muestra que corrimos en este carril es positiva porque aquí está la banda que amplificó de 200 pares de bases. Estas no tienen bandas a esa altura, entonces serían negativas, y en cambio esta sí tiene una banda a esa altura y esta también, entonces son muestras positivas porque tienen la banda específica de 200 pares de bases. ¿Ok? Cuando una PCR está muy bien estandarizada, la idea es que nuestros primers no hagan esto, que no hagan este tipo de amplificaciones inespecíficas que se ven aquí en estas muestras del medio. Las muestras negativas se tienen que ver como este primer carril de aquí, limpio completamente con los reactivos que sobraron de la PCR aquí al fondo, y que sobre lo menos que se pueda de reactivos. Y cuando vemos una muestra que es positiva, pues que los primers sean específicos y no amplifiquen una banda inespecífica como la de aquí abajo, ¿se fijan? Lo ideal es que solo aparezca una banda. Si no pasa eso, es que los primers están mal diseñados o no tenemos bien estandarizada la temperatura de la segunda fase de la PCR. ¿Preguntas? Entonces, primero se hacen los cálculos y se tiene aquí los diferentes reactivos que vamos a usar en la PCR. ¿Cuál es la concentración a la que vamos a necesitar esos reactivos en el tubo que vimos en el video? ¿Y a qué concentración vienen en el tubo que los compramos? El volumen final que va a haber en el tubo de PCR, y entonces con una fórmula, que es esta que está aquí, concentración inicial por volumen inicial igual la concentración final por volumen final, vamos a despejar el volumen inicial, que es el que tenemos que tomar de cada uno de los reactivos para ponerlo en el tubo, y vamos a usar la fórmula para calcular cuánto debemos de tomar en microlitros de cada reactivo, luego cuánta agua hay que ponerle para ajustar el volumen a 25 y que así todos los reactivos queden a la concentración final que necesitamos. Y dependiendo del número de pacientes que vamos a tener que correr, hay que multiplicar esto por el número de pacientes que vamos a correr. Siempre debemos de usar además un tubo para el control negativo y un tubo para el control positivo, para que cuando veamos esta imagen, el control negativo no debe amplificar nada y quiere decir que no hubo contaminación entre muestras, y el control positivo siempre debe amplificar. Debe ser una muestra que siempre amplifique y dé la banda deseada para saber que la reacción se llevó a cabo correctamente, como el testigo que veíamos en serología. ¿Ok? Doctora, dime. Aquí, las bandas que se ven como muy tenues, entonces ahí sí son negativas, ¿verdad? No es como son negativas, sí. Es una PCR mal estandarizada, debería de verse como el control negativo, pero son negativas. Y las positivas es donde se ve la banda así clarita, como esta. Okay. Ahorita que veamos los videos y las imágenes de la práctica, entonces ya van a ver ustedes los resultados y ya ustedes me dirán en las clases de la discusión, veremos la discusión de los resultados, ¿ok? Gracias. ¿Más preguntas? Ok, entonces vamos a empezar la práctica. Ustedes deberían de tener todos sus reactivos, el hielo, sus micropipetas, sus puntas, hacer sus cálculos, etcétera. Pero bueno, pues eso no se puede. Entonces, les voy a enseñar. Tradicionalmente la práctica pues la llevan a cabo en sus mesas de trabajo de laboratorio. Pero en realidad nosotros en el laboratorio, como hacemos muchos otros experimentos, lo que hacemos es... Lo que hacemos es trabajar en un gabinete especial, que es un gabinete que nos permite limpiar todo con luz ultravioleta. Déjenme, les comparto la pantalla completa para que puedan ver
todos los videos, porque claro que en un video no alcance a poner todo y ya no los tengo editados como para que sea un solo video. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles un pedacito de cada video. Creo que este es el primero, espero no equivocarme. Entonces, este es el gabinete. El gabinete tiene una lámpara de luz ultravioleta, entonces lo primero que debemos hacer es limpiar todo el interior con etanol y tenemos todo el material con el que vamos a trabajar. Estas cajas que tienen las puntas que se ponen aquí en las micropipetas. Cada micropipeta es para tomar diferentes volúmenes. Tenemos nuestro contenedor para los residuos, para las puntas. Tenemos una gradilla y tenemos los tubos que vamos a necesitar. Ponemos todo en este gabinete y lo ponemos 15 minutos en exposición a luz ultravioleta para preparar lo que vamos a necesitar y que esté libre de otros ácidos nucleicos que pudieran contaminar la reacción. Después de eso, tenemos aquí una gradilla que está fría. ¿Sí la ven? Hago esto grande. Esta gradilla tiene adentro un material que permite que esta gradilla se mantenga a menos 20 grados un tiempo bastante considerable. Y tenemos aquí todos los tubitos con los reactivos que vamos a usar para PCR, la polimerasa, su buffer, los primers, agua libre de nucleasas, tenemos los DNTPs, todos los reactivos que vienen descritos en su práctica y que les expliqué ahorita. Cada uno de estos reactivos hay que permitir que se descongelen por completo. El único que nunca vamos a sacar de la hielera más que cuando vamos a tomar ese reactivo es la polimerasa o la retrotranscriptasa, porque si la sacamos y las dejamos fuera de menos 20, pueden perder su actividad. Y una vez que ya están descongelados, hay que primero agitarlos un poco. Este equipo que está aquí se llama Vortex y nos permite agitarlos para mezclar todo muy bien. Lo hacemos con cada uno de los reactivos. Si se fijan, esto se mueve. Y después hay que bajar las gotitas que hayan quedado en la tapa. Disculpen las fallas en los videos, pero no somos expertos. ¿Ok? Después de esto, vamos a empezar a mezclar todos los componentes, a ponerlos en el tubito. Entonces, tenemos aquí un tubo donde vamos a hacer la mezcla de todos los componentes para la PCR. ¿Qué tanto vamos a poner de cada reactivo? Depende del número de reacciones que queremos hacer. Si son 4 pacientes, van a ser 6 reacciones, porque son 4 pacientes más un control negativo más un control positivo. Tomamos el volumen del tubo inicial y lo ponemos en el tubo donde vamos a ir colocando todo. Y es una punta por cada uno de los reactivos que utilicemos. Entonces, igual, mezclamos el siguiente reactivo para que esté bien resuspendido. Todo lo vamos a hacer con guantes libres de polvo. Vamos a trabajar con mucha calma dentro de este gabinete para no hacer contaminaciones cruzadas. Le ponemos la punta en la micropipeta, que ya está en el volumen deseado de lo que queremos tomar. Sin que la punta de la pipeta toque nada, vamos a tomar de la superficie el reactivo que sigue y lo vamos a colocar en donde estamos mezclando todos los reactivos. Volvemos a poner en frío nuestro reactivo. Ahora vamos con el siguiente. Mezclamos. Vamos a cambiar de punta de acuerdo al volumen que se necesita. Hay que usar la pipeta adecuada y cada micropipeta usa puntas diferentes. Las puntas tienen un filtro, si se fijan aquí,
Y ese filtro ayuda a que la micropipeta no se contamine y no estar contaminando un reactivo con otro. Entonces, lo mejor es trabajar con puntas con filtro, aunque son más caras que las que no traen filtro. Se toman los reactivos de la superficie del tubo y se colocan en el fondo del tubo donde estamos colocando todos los reactivos, ¿ok? El siguiente reactivo. Ahí está cambiando el volumen de lo que tenemos que tomar. Va a fijar el volumen de lo que hay que tomar en microlitros. Toma la punta. Hay que abrir con cuidado el tubo, sin que la punta toque nada. Se toma el volumen y se coloca en el fondo del tubo donde estamos mezclando todo de acuerdo a lo que vimos en la animación. Una punta para cada reactivo, ¿se fijan? Tiene su chiste usar las micropipetas. Pues no les tocó, no sé si en bioquímica sí alcanzaron a llevar laboratorio y les enseñaron a usar las micropipetas, pero tiene su chiste y hay que cuidarlos para que no se descalibren. Esta gradilla que está aquí, donde está el tubo donde estamos poniendo todos los componentes para la PCR, también es una gradilla que tiene un relleno especial que permite que se mantenga a menos 20 grados durante un buen tiempo. Así todo el tiempo estamos trabajando nuestra muestra en frío. Si no tenemos eso, pues lo podemos hacer en hielo. Perdón, este es a 4 grados. Esto es en frío, esto sí es congelación. Se toma el reactivo y se coloca en el mismo tubo todo. Que para cada reacción se necesita exactamente los mismos reactivos, los mismos componentes para la PCR. Lo único que va a cambiar entre cada reacción va a ser la muestra del paciente. Ya que terminamos de poner todo, vamos a preparar entonces nuestros tubitos pequeñitos, los que les dije que el volumen máximo que se puede poner en ellos son 200 microlitros. Los vamos a acomodar de acuerdo al número de reacciones que vamos a hacer. Ahí van 3 tubos, 4 tubos, y 1, 2, 3, 4, 5 tubos. Entonces, si son 5 tubos, son 3 muestras, porque uno es para el control negativo y otro para el control positivo. Y ahora hay que repartir esa mezcla de reactivos de manera igual a cada uno de los tubos. Entonces, si vamos a poner, por ejemplo, 2 microlitros del RNA y el volumen total del tubo debe ser de 25, hay que tomar 23 microlitros de esa muestra. Ahorita la está mezclando, si se fijan, con el EMBO lo hizo arriba y abajo varias veces para hacer la mezcla, bien, para mezclar todo muy bien. Y luego ya va a tomar 23 microlitros para cada uno de los tubitos. Todos por igual.
Ahí sí puede ser con la misma punta porque todos contienen exactamente lo mismo y todos los tubitos están limpios, libres de nucleasas. En el tercer tubo, la pipeta siempre vertical, nunca hay que acostarla y no hay que tocar nada alrededor para no contaminar. Y eso que sobra se desecha. Tapamos los tubos, ya todos tienen el mix de todos los reactivos, excepto la muestra del paciente. Esa todavía no se coloca, ¿ok? Se coloca hasta el final. En el control negativo, como no vamos a poner muestra de paciente, porque lo que queremos es ver que no se haya contaminado, vamos a poner agua. Entonces, en vez de 2 microlitros de RNA, vamos a poner 2 microlitros de agua. Por lo tanto, en ese tubo no debe haber amplificación de nada, porque no hay templado. Mezclamos muy bien. Y ahora va a poner sus RNAs. 2 microlitros de cada uno o el volumen que sea necesario de acuerdo a sus cálculos. Se mezcla muy bien antes de tomarlo para que esté homogéneo. Se coloca entonces la primera muestra. Se mezcla, se dispensa todo ahí y se tapa. Se va abriendo un tubo a la vez para que no haya contaminaciones. La segunda muestra. Mezclamos. Tomamos 2 microlitros. Lo colocamos en el tercer tubo. Hay que rotular los tubos y ponerles qué es cada uno para después no confundirse, porque si no, no vamos a saber qué era cada cosa. La tercera muestra. Y el control positivo al final. Muy bien, ya que pusimos todos los templados, se rotula el control negativo, muestra 1, 2, 3, control positivo. ¿Ok? Aquí ya tenemos listos entonces nuestros tubos con todos los reactivos y estos hay que llevarlos al termociclador. Déjenme busco el termociclador. Creo que no está este. Acá arriba, ¿no, Sofía? No, este es electroforesis. No importa, aquí les digo lo que es un termociclador. Y justo el que tenemos en el laboratorio.
Entonces, se usa un termociclador Verity, que es un termociclador para PCR punto final. Vamos a ver este video, si nos sirve. Es este que se ve aquí. Este es el termociclador. Entonces, esta es la tapa, de aquí se abre y esta pantalla es táctil. Entonces, bueno, touch o como le quieran decir. Y aquí programamos las diferentes temperaturas de las fases de la PCR. Entonces, yo supongo que aquí va a venir la información que necesitamos. Todo esto ya lo hicimos. Entonces, aquí se programa en esta pantalla que es touch y se pone lo que necesitamos ahí de temperaturas. Y déjenme ver si se ve dónde lo abren para que vean la platina. Ahí va. Ahí está. Regresar un poquito. Ok, entonces, si se fijan, la tapa aquí tiene esta platina con unos agujeritos que quedan justo en la tapa del tubito, ya una vez que se cerró. Esta tapa se calienta y aquí abajo tiene una platina muy parecida, pero con agujeritos donde caben perfectamente bien los tubos de 200 microlitros. Tiene una capacidad hasta para 96 tubos para una corrida de 96 muestras diferentes o 96 reacciones. Y se coloca ahí y esta platina es de un material especial que permite que la temperatura sube y baje muy rápido, de acuerdo a las resistencias que tiene acá dentro el equipo, y que además la temperatura sea uniforme en toda la platina. Y la tapa se calienta por arriba de la temperatura máxima que programamos la placa para que no se evapore lo que hay en el tubo y se quede en la tapita del tubito. Entonces, el que esta tapa esté más caliente hace que todo el líquido del tubo donde se está llevando la reacción esté siempre al fondo, ¿ok? Ese es el termociclador. Se ponen ahí las muestras, se cierra y se deja correr durante el tiempo que tenga que correr de acuerdo a los ciclos que programemos. Generalmente son 30 ciclos y la PCR, va a durar más o menos pues como 1 hora y media, máximo 2 horas. Entonces, ya que está listo, salen de aquí los tubos, se sacan y entonces vamos a hacer la electroforesis para poder observar las imágenes como las habíamos visto aquí. ¿Me siguen todos? Sí, Sofía. Gracias, Suerte. Entonces, para llevar a cabo la electroforesis, tenemos que preparar primero el gel. El gel está hecho de agarosa. La agarosa viene en polvo en este frasco y tenemos que pesarla en esta balanza. Usamos este matraz y vamos a pesar cuánta agarosa, pues depende a qué porcentaje queremos hacer nuestro gel. Entonces, podemos hacer un gel muy concentrado para que la redecita del polímero quede muy apretada. Eso es cuando los productos que vamos a correr ahí son muy pequeños. Pero si vamos a correr, por ejemplo, DNA genómico, que es bastante grande, hay que hacerlo a una concentración baja de agarosa, pesar poquita agarosa y diluirla, para que las moléculas puedan migrar más fácilmente a través de la red. Ok, y entonces pesamos la agarosa. Ya no se vio el video, Sofía. No, caray. A ver, ¿ahí lo están viendo? Sí, no, se ve. Muy pequeño, ahí está. Ok.
Aquí está la garosa, viene en polvo, se tara el matraz, se pesa la garosa. No sé si queremos el gel al 1%, pues por cada 100 mililitros del diluyente vamos a pesar 1 gramo de agarosa. Si lo queremos al 1.5%, por cada 100 mililitros del diluyente vamos a pesar 1.5 gramos. Sin que nos pasemos, se va poniendo poco a poquito y vamos viendo aquí qué tanto estamos poniendo. Si queremos preparar más de 100 mililitros, entonces hay que poner más agarosa, ¿ok? O si lo queremos muy concentrado, al 2.5% y vamos a hacer 100 mililitros, pesamos 2.5 gramos de agarosa. Luego vamos a agregar el diluyente, que es el buffer de corrida, que se llama TAE, a una dilución de 1 por 100 mililitros. Y es como hacer una gelatina. Hay que calentar eso para que se disuelva muy bien. Ahí van 50, ahora hay que poner otros 50. Al siguiente video. ¿Qué sería? Hay que calentarlo. Si se fijan, aquí ya está saliendo un mito de que ya lo calentamos y lo pusimos a agitar. Hay que agregarle el bromuro de tidio. Está aquí bastante concentrado. Si se fijan, ahí está rojo, rojo, rojo. Se le pone un poquito con mucho cuidado porque el bromuro es un genotóxico, puede alterar la estructura del DNA. Y con cuidado para no quemarse con esta agarradera súper buena que uno hace en el laboratorio. Lo va a disolver perfectamente el bromuro. Si se fijan, sale humito. Hay que mezclarlo muy bien. Tenemos ya preparado el molde. Esto es para ver, este es un nivel para ver que esté derechito, si no nos va a quedar todo chueco. Ya tiene su tapadera de este lado y del otro y tiene los peines puestos, ¿se fijan? Y vamos a vaciar todo este compuesto, toda esta garosa en este molde de acrílico especial. Que no le queden burbujitas. Si le quedan burbujitas hay que quitárselas con una punta. Y lo vamos a dejar ahí a esperar a que solidifique, así a temperatura ambiente. Una vez que solidifica, se quitan los peines con cuidado, de preferencia una vez que ya está dentro de donde vamos a hacer la corrida y que tiene el buffer de carga de la cámara, para poder quitar los peines sin que se vaya a romper el gel. ¿Cuál será primero? Este. Ah, nos faltó este que es donde se calienta, pero bueno. Calienta en el micro, tal cual. ¿Ok? Nada más hay que ser cuidadosos que no vaya a ebullir de más y después se hace un tiradero. Entonces, después de este debe seguir este. Me falta uno donde cargo las muestras. Sí, esperen, porque aquí ya cargo las muestras. Entonces, se le quitan los peines y con una micropipeta vamos a tomar un poquito de la mezcla de cada uno de los tubos, que son 5 microlitros. Los vamos a mezclar, esos 5 microlitros, con un poco de colorante. Este colorante es para que nosotros podamos observar la muestra aquí en el gel, porque el líquido de aquí del tubo donde se llevó a cabo la reacción es transparente, no lo vamos a poder ver cuando esté corriendo en el gel. Entonces necesitamos mezclar un poco de eso
con este colorante que nos va a permitir ir siguiendo la corrida. Se toma, se mezcla con un poquito y se va a colocar dentro del pocito que quedó una vez que quitamos el peine. ¿Sí? Se cambia de punta y con una punta nueva tomamos el siguiente tubo y siempre cargamos en el mismo orden. Primero el control negativo, luego la muestra 1, luego la muestra 2, la muestra 3 y el control positivo. ¿Ok? Con mucho cuidado para no picar el fondo del gel, se coloca ahí la muestra en el siguiente pocito. La siguiente muestra. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque el gel tiene bromuro de tidio, todo esto se considera material contaminado con bromuro. Entonces no hay que estarnos agarrando la cara ni nada. Igual, en el siguiente pocito, sin picar el fondo del gel, para que no se vaya a salir la muestra, y así cargamos cada una en cada uno de los pozos. ¿Ok? Después de eso, ahora sí, sigue la parte de la electroforesis. ¿Dónde quedó? Miren, aquí estaba el video donde lo puso. Usó otro termociclado, uno más viejito, pero funciona igual, nada más que no es touch. Y aquí se va a ver. Esta es la platina que les dije, donde se pone cada uno de los tubitos, miren. ¿Lo ven? Ahí están. La platina de arriba que se calienta, se cierra, se programa y se deja correr. Ese nos había faltado. Y bueno, una vez que ya se cargó el gel, entonces sigue esta parte donde la cámara de la electroforesis tiene una tapadera. Esta tapa conecta estos electrodos a través de estos cables a una fuente de poder. Esta fuente de poder lo que va a hacer es pasar energía eléctrica a través de estos electrodos que conectan a una laminita que está una de acá de este lado y otra al fondo de la cámara aquí de este lado. Y así va a ir pasando la energía. Cada uno es un polo, el polo positivo y el polo negativo. Bueno, al revés, el polo negativo y el polo positivo. Entonces se pone la tapa aquí para que se conecten los cables aquí a cada uno de los electrodos y esa energía, esa carga eléctrica es lo que va a hacer que el DNA empiece a correr dentro del gel de agarosa. Como el DNA es un ácido nucleico, tiene un componente ácido que le da cargas negativas, que son los fosfatos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer al ponerle la carga negativa aquí y la positiva acá, es que este ácido nucleico empiece a correr hacia el lado positivo de la carga eléctrica. Y así vamos a hacer que se vaya metiendo dentro de la redecita del gel. Ahí va. Entonces, se prende la fuente de poder, se pone la tapa, en lo que está prendiendo la fuente de poder. Esto ya queda perfectamente bien puesto. Se le pone el voltaje a lo que queremos correr el gel. Para saber cuántos volts hay que medir la distancia entre los electrodos y multiplicarlo por 5, porque es 5 volts por centímetro. Y le ponemos Start. Y entonces va a empezar a correr la carga desde esta laminita hasta esta laminita. Va a hacer que el DNA que hay ahí, en caso de que hubiera habido amplificación, empiece a correr. Vamos a ver cómo se ve ya una vez que está dentro de la cámara el DNA. Este ya, este todavía no, este. Ahí están las muestras. Aquí es cuando las está cargando más de cerca. Si se fijan, ahí va colocando cada una de las muestras. El control negativo, muestra 1, muestra 2. Y ahorita va a cargar el control positivo para que lo vean más de cerca.
Ahí va depositando la muestra. El colorante azul nos permite poder identificar. ¿Okay? Y los alambritos están aquí en el fondo de la cámara. Hay que poner en el primer pozo el marcador, la escalera de pares de bases, que nos va a ayudar a distinguir cuál es cada uno. ¿Sí vieron este último video, verdad? ¿O se veía muy chiquito? No, se ve bien, Sofía. Gracias. Y me falta el de la electroforesis. Este ya. ¿Dónde está? No veo otro. Debe ser este. Una vez que corrió, hay que sacar el gel de ahí y llevarlo a este equipo que se llama fotodocumentador. Vamos a colocar ahí el gel y le vamos a tomar la foto. Ese fotodocumentador le va a dar la luz ultravioleta para que pueda fluorescer el DNA. Entonces le voy a poner unas fotografías, muchachos, para que puedan complementar la información de la práctica. Entonces, aquí tengo algunas fotos. Tengan paciencia porque mi computadora es muy lenta. Doctora, mientras, ¿qué era lo que se le agregaba al control positivo entonces? O sea, en lugar del agua o de la muestra del paciente. Se pone un RNA que tú sepas que tiene el virus. O sea, puede ser una muestra anterior que tú sepas que fue positiva, o a veces compramos unos controles positivos que hacen algunas compañías, son más caros obviamente, pero son plásmidos. Es un DNA circular que tiene un fragmento del gen del virus que vamos a amplificar. Entonces, como sabemos que a fuerza estamos poniendo ahí el virus, tiene que amplificar a fuerza. Y ese es nuestro testigo de que sí hubo amplificación y todo se llevó a cabo correctamente. Ok, gracias. Déjenme ver si hay alguna foto adicional que les vaya a servir. Bueno, este es el de la cámara. Se tapan los dos extremos y se ponen los peines. Aquí está más de cerca. Aquí están los peines que tienen dientitos, ¿se fijan? Hay peines con diferentes números de dientes y grosor para poder hacer los pozos más grandes o más chiquitos. Este es el equipo que está conectado al fotodocumentador. En esta computadora es donde vamos a observar la imagen del gel en blanco y negro. Aquí estamos viendo, esta es la imagen. Voy a parar una imagen. Ahí está. Entonces, si se fijan, el orden en el que corrió las muestras fue control negativo, muestra 1, muestra 2, muestra 3 y este debería de ser el control positivo. Bueno, aquí se alcanza a ver una banda minúscula, pero no es lo ideal. Aquí deberíamos de ver una banda así de grandota como está esta, así de gruesa, ¿ok? Pero se ve muy fantasmal. Y para saber que sea del tamaño esperado, hay que contar aquí la escalera, ¿no? La más intensa de aquí es de 500, esta de aquí es de 1000, entonces abajito de la de 1000 está la de 900, es casi de 900 pares de bases para esta PCR en particular. Entonces, si ustedes ven esto, imaginemos que aquí está la banda del control positivo. Si no aparece la banda, no podemos interpretar los resultados. Es como en la práctica de serología. Si no se ve el control positivo, entonces se invalida el experimento y hay que repetirlo, ¿ok? Y también, si en el control negativo vemos una banda, si vemos amplificación, entonces
hicimos algo mal y puede existir el riesgo de que haya contaminación cruzada y que alguna de estas muestras sea un falso positivo. Entonces se invalida y hay que volver a repetir el experimento. Entonces, ahorita veo si hay una fotografía adicional. Si esta fuera la fotografía final, por favor tomen nota, tomando 1, tal como se ve, que aquí el último carril donde debería de estar el control positivo no está, y quiero que mañana discutamos eso, bueno, en los días subsecuentes con cada grupo. Y la otra sería que si viéramos aquí la banda de control positivo. Aquí hay otra imagen. Es lo mismo. Este es el gel cuando ya solidificó. Si se fijan, ya no se ve tan transparente, se ve como un poco más blanquizco. Se ve mucho más blanquizco, la gelatina ya está durita. Se deja más o menos como media hora, 1 hora, para poderlo analizar. Déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 videos. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y pues me faltan 2. Pero creo que es información suficiente. ¿Tienen dudas? La fotografía al final se exporta y ustedes la pueden trabajar en su computadora y pueden hacer la interpretación y ya ponerle en cada carril qué es lo que corrieron y emitir entonces la interpretación y dar los resultados de acuerdo a lo que haya salido en la PCR, ¿ok? A ver, preguntas. ¿Tienen preguntas, chicos? La electroforesis es tardada, más o menos se lleva como unos 40 minutos, más o menos. Depende qué tan largo sea el gel y qué tanto lo queremos dejar correr. Y el colorante azul nos va indicando, se van separando los componentes del colorante. Tiene diferentes componentes y se van separando. Al principio se ve azul, pero después se va viendo cómo se separa en amarillo y morado, como lila, y cada color nos indica una altura, o sea, de acuerdo al tamaño, más o menos a qué nivel va corriendo. El color amarillo más o menos corre como corren las moléculas de 200 pares de bases, y el color moradito, que se va yendo más rápido, perdón, al revés, el morado creo que corre más rápido y el amarillo más lento. Entonces con eso podemos saber más o menos por dónde va nuestro producto amplificado y detener la electroforesis antes de que se salga del gel nuestro producto, porque si se sale, pues no vamos a ver nada. ¿Sí? Creo que no hay dudas, Sofía. ¿Tan claros fueron los videos? No lo puedo creer. Mañana en la discusión vamos a ver. Ok, pues si no hay dudas, niños, ¿seguro? No hay ninguna duda, todo les quedó muy claro. Chicos, aprovechen, dudas. Que mañana yo voy a ser la que va a hacerles preguntas. Espera. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, ya en la clínica, cuando manda a hacer este tipo de pruebas a un laboratorio, ya nada más los resultados te vienen ya como escritos, así de pues positivo o negativo. Sí, casi ningún laboratorio añade la imagen. Es rarísimo que un laboratorio añada una imagen de la electroforesis. Sería lo ideal, pero luego a veces causa más ruido que aportar información. Entonces nada más se emite el resultado como positivo o negativo. O puede ser que el resultado se dé como no amplificable, o dependiendo qué tipo de PCR. Por ejemplo, en la PCR en tiempo real,
donde siempre metes un control endógeno de la muestra, o sea, amplificas a la par del virus un gen específico. Miren, les voy a poner aquí un ejemplo de los de SARS-CoV-2. Puede ser que lo reportes como no amplificable o negativo. Miren, en el caso de la PCR en tiempo real, la ventaja es que no hay que hacer electroforesis, porque me hago esto chiquito, esto lo voy a hacer así, y les voy a compartir mi pantalla. Entonces no hay que hacer electroforesis porque como se va llevando a cabo la PCR en tiempo real, uno va viendo en el equipo el resultado de la gráfica de amplificación. Ahí les va. Mi hija ya durmió. Espero que ustedes estén bien despiertos. Ah, ok. A ver, por ejemplo, en los de ayer. Entonces, en la PCR en tiempo real, lo que nos arroja el equipo, en la computadora que está conectada al equipo, es una imagen como esta, en donde estamos viendo la gráfica de amplificación. En el eje de las X vemos el número de ciclos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 30, 31, 32, 33, y se corre hasta el ciclo 44 en este caso. El punto de corte que nos indica el INDRE para el SARS-CoV-2 es 38. Todo lo que sea con un CT, es decir, con una amplificación que se haya dado antes del ciclo 38 y hasta el 38 se considera como positivo, pero ya de 38 en adelante se considera como negativo. Ya la cantidad de virus es tan insignificante que pues, el INDRE decidió que es negativo. Pero se corre siempre un gen endógeno, en este caso es esta línea verde, la amplificación del endógeno, que es el gen de la RNasa P, que es una RNasa que tenemos en todas nuestras células y que siempre debe amplificar, sobre todo pues en las células epiteliales que estamos tomando en el hisopado nasofaringeo. Entonces, para que esto sea válido, no metemos un control positivo en esta reacción, lo metemos en un tubo separado, ahorita se los voy a enseñar, pero sí metemos un endógeno para saber que el RNA que se tomó del paciente, que se extrajo al paciente, esa extracción se llevó a cabo correctamente y el RNA está íntegro y es amplificable. Si el RNA del paciente está íntegro y es amplificable, si hubiera RNA viral también lo sería. Entonces, si vemos que hay amplificación del endógeno, podemos nosotros interpretar este resultado, el cual es negativo. ¿Se fijan? Sí se alcanza a ver la pantalla, ¿verdad? Sí. En cambio, en esta imagen que estamos viendo que sí amplificó el endógeno y estamos viendo que los 3 genes del SARS-CoV-2 que se amplifican en esta reacción, cada par de primers para cada gen tiene un fluoróforo de color distinto y entonces el láser lo puede detectar. Uno fluoresce azul, el otro amarillo, el otro rojo y el endógeno verde. Entonces, en un mismo tubo corremos las 4 reacciones a la vez. ¿Se fijan? Y aquí vemos cómo amplificaron los 3 genes del SARS-CoV-2 y el endógeno del paciente. Esta es una muestra positiva que además empezó a amplificar desde el ciclo más o menos 20 o 21. ¿Se fijan? Entonces, va multiplicándose de manera exponencial. ¿Sí ven la gráfica? Esto es una reacción de PCR típica exponencial que llega a una meseta. Entonces, de tener una copia o unas cuantas copias, podemos ver al final de la amplificación, pues, que hay muchísimas copias, ¿no? Aquí está el delta del RNA. No es número de copias como tal, pero es un aproximado. Entonces, empezó la amplificación más o menos en el ciclo 20 o 21. Es una muestra positiva. Aquí no estamos cuantificando, aunque es una PCR cuantitativa, aquí nada más estamos usándola como una PCR cualitativa. ¿Se fijan? Y
si quisiéramos cuantificar, deberíamos de tener un adicional aquí, que supiéramos qué número de copias original pusimos y luego hacer una recta y ver, sacar por matemáticas el número de copias que hay en la muestra, que eso se hace para H y B. Entonces, aquí tenemos otra muestra que es positiva, pero si se fijan aquí amplificó ya por ahí del ciclo 36-37. Sigue siendo positivo, pero amplificó ya en un ciclo más tardío de la PCR. No fue hasta el 38, entonces sigue siendo positivo. ¿Cuántos centímetros o dedos queremos subir el... ¿Cuántos centímetros o dedos queremos subir? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente tiene más copias virales o más cantidad de virus que este. Pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos volúmenes, no cuantificamos el RNA para hacer este diagnóstico, porque no se trata de hacer cuantificación. Entonces, puede ser que hayamos tenido menos cantidad inicial de templado, porque así nos ocurrió en la muestra. Entonces, simplemente es positivo, positivo, negativo, ¿se fijan? Y así nos vamos. Doctora, ¿y esta prueba no toma en cuenta entonces en qué fase de la enfermedad está, verdad? Nada más solamente si hay cuerpos infecciosos, sí o no. La fase de la enfermedad se toma de acuerdo a los días que lleva de haber iniciado con síntomas. Ok. Lo que pero sí no es se manifiesta diferente. la interpretación de esta prueba hay que ser muy cautelosos para interpretarla, porque una prueba negativa, como esta, puede ser un falso negativo si el paciente está sintomático, pero ya lleva 3 semanas con síntomas. Porque está descrito en la literatura, lo poco que se sabe de la patogenia del SARS-CoV-2, que ya cuando tomas una muestra en un paciente que lleva tantos días con síntomas, ya no es tan fácil poder detectar al virus. Entonces, esto no te va a dar mayor información. Tú no puedes decir, no, el paciente tiene 3 semanas con síntomas, pero salió la PCR en tiempo real negativa, entonces sus síntomas no son por SARS-CoV-2. No, el diagnóstico es clínico. Este paciente tiene COVID-19. No encontré el virus porque la muestra se tomó de una forma ya muy tardía. O puede ser un paciente que apenas va iniciando, que es su primer día de síntomas e inmediatamente fue y se hizo la prueba. Sabemos que la sensibilidad y especificidad de esta prueba, por lo que se ha descrito en la literatura, disminuye considerablemente cuando se hace en los primeros días de los síntomas. Tiene que hacerse de preferencia al tercer día de haber iniciado los síntomas para que la sensibilidad y especificidad de esta prueba en tiempo real sea lo más alto que se puede. Y lo puedas detectar. Entonces, al que el síntoma ya urgirse y uno dice, espérate, si acabas de empezar, es necesario, no hay urgencia por hacerte la prueba. Lo mejor es esperar que se haga en el tercer día, tener la mayor sensibilidad y especificidad y no tener un falso negativo. Ok, gracias. Igual pasa con los sí es muy fácil falsos negativos. Y bueno, pues no lo sabemos todavía, no está descrito en la literatura, que no se ha hecho ese tipo de experimentos. Siempre en toda la corrida se tienen que correr controles negativos donde nada más se ponga agua, y un control positivo donde se pone el plásmido. En este caso, como es para diagnóstico clínico, nos obligan que sea un plásmido que compramos a la compañía comercial, donde sabemos que a fuerza tiene que amplificar. ¿Ok? Este control negativo es una reacción donde no hay templado viral. O sea, es un control que viene con el kit, que viene de DNA humano libre de virus. Y esto es simplemente la reacción en donde se pone agua en vez de cualquier otro templado. Entonces, la curva, no hay curva, aparece plana. Ya estoy como Gatell. Esta curva es plana. ¿Ok?
¿Más preguntas, chicos? A ver, por aquí hay un mensaje en el chat, no sé si ya es viejo o es nuevo. Alineación era una respuesta. Entonces, en la PCR en tiempo real se llevan a cabo los mismos pasos de PCR. La diferencia es que no es necesario abrir el tubo y hacer una electroforesis. El equipo de PCR tiene un láser en el interior y va leyendo cada ciclo si se va produciendo fluorescencia. Y eso es lo que va registrando y lo pasa a la computadora y lo vamos viendo en el gráfico. ¿Sí entendieron esa parte todos? La fluorescencia es liberada por uno de los oligos que se usan. En la PCR en tiempo real, en vez de un par de primers, además de ese par de primers, que no sé si me están viendo en la pantalla, pero es el primer forward y el reverse, que flanquean la región que vamos a amplificar. En la de tiempo real se usa un oligo adicional que pega en medio. En las moléculas en sus orillas, una emite fluorescencia y la otra la absorbe. ¿Se acuerdan cuando les di la clase de diagnóstico? Entonces, cuando la polimerasa empieza a amplificar aquí y se topa con ese primer que se pegó en medio, lo degrada porque tiene actividad de 5'-exonucleasa. Y al momento de degradarlo, las dos moléculas que estaban en los extremos de ese oligo se separan y la fluorescencia ya no puede ser absorbida por la otra molécula y es detectada por el láser. Cada ronda de replicación se va liberando fluorescencia, verde, roja, amarilla, azul, las que nosotros hayamos diseñado, de acuerdo al número de cosas que queremos detectar en una reacción. En la PCR convencional también se puede hacer una multiplex, pero para detectarlo, entonces necesitamos que los tamaños de los productos sean diferentes, uno más grande, otro mediano y otro más chico, para que cuando veamos la resolución del gel, veamos las 3 bandas si están los 3 microorganismos o los 3 genes presentes. O nada más vamos a ver una si los otros no estaban y los primers no se pegaron. Y lo podemos hacer en una sola reacción, pero el diseño de nuestros primers debe permitir que haya 3 productos o 2 productos o más productos de diferentes tamaños, para que en la electroforesis los podamos distinguir. Sofi, y una PCR en tiempo real, que yo creo que es más segura, ¿por qué no se corre de una manera cotidiana? ¿Es cara? Es más cara, sí. Los reactivos que se utilizan son más caros, los primers son mucho más caros porque son primers especiales, los productos son más pequeños, el equipo en el que se corre es un equipo que tiene un detector láser, la sonda Stackman, que es la sonda que va en medio, pues es costosa. Son un par de primers normales, te pueden costar 250 pesos. Y en cambio, los 2 primers con la sonda para tiempo real, en el caso del SARS-CoV-2 te puede costar hasta 20,000 pesos. Ok. Sí, hagamos la convencional entonces. Sí, casi siempre es lo que tratamos, hacer la convencional. En el caso de SARS-CoV-2 es obligado para diagnóstico clínico hacerla de tiempo real. Ok, gracias. ¿Niños, dudas? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Expriman mi cerebro de biología molecular. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos con el primer grupo de discusión. Bueno, los 2 primeros grupos de discusión mañana. Por favor, estudien. Si no repasan, no van a entender nada de lo que digo y van a estar en no sé qué planeta. Entonces, lean la parte de PCR. De hecho, en su libro de biología molecular que están llevando, supongo que tienen algún libro de texto, no sé cuál les dejaron. El doctor Saavedra, ¿cuál les da? ¿El Kaplan o cuál les da? El CARP. El CARP, algo así. El CARP. Bueno, lean la parte de PCR. Hay diferentes, la PCR es muy versátil, entonces podemos usarla de diferentes formas. Podemos hacer una PCR anidada, una multiplex, se puede hacer la PCR en tiempo real,
o podemos hacer una PCR anidada hibridación. O sea, en realidad se puede hacer muchísimas cosas con la PCR, pero sí necesito que lo lean para que mañana tengamos discusión, porque si no, pues no vamos a tener discusión padre. Y yo les voy a hacer muchas preguntas. Si no me las contestan, les voy a hacer preguntas bien difíciles en el examen. Estudien, chicos, por favor. Bueno, niños, vámonos a comer. Buen provecho. Maru, luego. muchas gracias. Mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, igual. Gracias. Gracias, chicas. Gracias, Sofía. Bye. Gracias. Pues mucha